Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Qué es lo que hace que yo esté hablando hoy aquí o proponiendo este tema sobre creatividad y reinventar nuestras vidas, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte, personas cercanas a mí y otras no tanto, me decían, es que eres muy creativa. Y yo me sorprendía, decía, ¿qué querrán decir? Que soy creativa. Cuando uno tiene una imagen de sí mismo, ¿no? Y de mi trayectoria personal, profesional, anterior, que vengo de los números, nunca me había imaginado que alguien me podría decir que era creativa. Y un día a una amiga le dije, ¿me puedes decir qué es lo que hace que me percibáis como una persona creativa? Me dice, sí, es que lo eres y mucho, porque lo que haces es que las cosas sucedan. Digo, ese es el concepto de creatividad que tienen los que me dicen que soy persona creativa. Y entonces eso me hizo reflexionar de una manera diferente sobre la creatividad, que normalmente atribuimos principalmente a las artes creativas, ¿no? La pintura, la escultura, la escritura, en fin, todas estas artes maravillosas. Y la pregunta que yo me hice es, ¿hay una arte mayor que crear nuestras propias vidas? Crearlas, recrearlas, reinventarlas todas las veces que sea necesario. Entonces quiero plantear aquí la creatividad como esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de convertir nuestra vida en un acto creativo. Y para mí crear es dar a luz esa vida. ¿Y reinventarnos qué es? Para mí reinventarme es que algo viejo muere y algo nuevo nace. Y aquí es donde se unen la creatividad y el reinventarse, recrearse. Entonces estaba pensando hacer este seminario, los que me conocéis, que me gusta hacerlo pues muy, muy participativo, para que os llevéis vuestra propia experiencia. Pero aquí Tony me ha lanzado varios retos de quiero ir a grabar. Digo, venga, vale, pues vamos a hacerlo de la manera, y se lo he dicho, digo, lo voy a decir. se ríe. Voy a exponer desde mi experiencia personal qué es lo que ha representado y representa todavía y representará, seguirá representando la creatividad y la reinvención en mi vida, con breves pinceladas de mi historia personal, que en realidad es lo menos importante. Es como para poner un contexto para que vosotros internamente veáis si os identificáis con esto o no, o surgen ideas creativas sobre vuestra propia historia que os provoca estos momentos que decimos, ajá, ahora lo entendí, o ajá, ahora ya sé, para estimular esa creatividad que todos tenemos como capacidad. Entonces, ¿cuáles fueron así? No os asustéis que no os voy a contar mi vida, Pero sí esas pinceladas, porque yo he tenido que hacer este trabajo personal para presentároslo a vosotros, y además os lo recomiendo, porque es como darte cuenta de que lo que podemos leer en los libros de crecimiento personal, los cursos de conocimiento espiritual y meditación y tal, pues tú lo estás llevando a cabo. Y aquello que no estás llevando a cabo, pues también te puedes dar cuenta para ver qué quieres hacer con ello, ¿no?
Entonces todos tenemos áreas de nuestras vidas con las cuales nos identificamos más para poder trabajar con ellas, y después unas arrastran a las otras, porque en definitiva a veces lo que puede prevenir a las personas de querer reinventarse es decir, no, es que yo no quiero ser nadie que no soy, ¿no? Yo quiero ser pues quien yo soy, no quiero ser otra persona. Y es que no tenemos que ser otra persona. Somos los seres completos que somos. Lo único es que quizás no lo estemos expresando en el máximo potencial que podemos lograr y conseguir cuando afrontamos los retos que nos presenta la vida. Entonces, uno de mis primeros retos, así que yo recuerdo como claves para comienzo del cambio, transformación, reinvención, ¿no? Porque no puede haber reinvención si tú no te transformas internamente, ¿no? Hay veces que esto lo veo, ¿no? Cuando se habla de innovación, creatividad y tal, digo, vale, estamos creando cosas externas que aparentemente son diferentes, novedosas y distintas, pero para mí personalmente, si eso no se hace desde un cambio interior, un cambio de conciencia y etcétera, va a ser expuesto y utilizado de la misma manera. Y digo, bueno, ¿dónde está ahí la creatividad real y verdadera, ¿no? Entonces puede haber diferentes grados, como todo en la vida, de esta creatividad. Y aquí vamos a hablar de la interna, de la que se manifiesta en lo externo. Entonces, retomando pinceladas de mi historia personal, el primer reto fue a nivel laboral, y la empresa donde yo trabajaba la compra una empresa multinacional, y entonces me invitan a trasladarme a vivir a Madrid. Entonces, de una empresa nacional a una empresa multinacional, con ambiente internacional, dejar tu casa, tu familia y todo lo que yo tenía creado ahí. Y os estoy hablando para poner también un contexto histórico de nuestro país en el año 93. No sé si os acordáis de aquella época, pero nadie se movía de su silla, de su empresa, y muchísimo menos de su ciudad, y todavía menos si eras mujer. Así que mi primer reto fue soltar el vivir ahí, en esa ciudad y de esa manera, y decidir trasladarme a Madrid. ¿Qué tuve que cambiar ahí? Tuve que cambiar la visión de mí misma, ampliar la visión que tenía de mí y darme cuenta que si la vida, en la forma de las personas que querían, que me ofrecían un puesto muy interesante aquí en Madrid, pues yo es que era capaz de poder realizar eso. Y era bastante reto porque era una empresa que crecía a base de comprar otras organizaciones, fusionarlas, y entonces esto no solamente es papel y números, hay personas. Y ahí fue otro de mis grandes aprendizajes, ¿no? Del dolor, el sufrimiento y la incertidumbre que las personas pasamos ante acontecimientos de la vida que hacen que nuestra situación cambie, que varíe en cuanto a lo que ya hemos creído conseguir y estar acomodados. Y tuve que aprender muchas cosas en cuanto a la relación con las personas. Cómo ser aceptada, primero, y cómo manejamos aquí los estatus y las posiciones
incluso físicas, ¿no? Entonces esta compañía era de origen sueco y pues para mí la mentalidad de los suecos es como muy abierta, ¿no? Y no le dan cierta importancia a cosas que por nuestra cultura sí que se las damos, ¿no? Y recuerdo que el presidente de la compañía dijo, pues mira, te quedas tú con mi despacho y yo me voy al de al lado, que es un pelín más grande, porque los suecos también tienen la costumbre de que todos iguales, da igual, ¿no? El puesto que tengas. Pero bueno, físicamente había esa oportunidad de tener una mesa de reuniones un poco más cómoda. Y bueno, entonces todas esas miradas están sobre ti, ¿no? Pero ¿cómo? Esta recién llegada aquí, ¿no? ¿Qué hace ocupando ese lugar, ¿no? Entonces tú tienes que empezar a creerte cuáles son esos recursos, esas habilidades personales que tienes que poner en funcionamiento para afrontar tus propias limitaciones en la forma en que los demás te van también espejando lo que tú tienes que superar, ¿no? Entonces esa fue como el primer paso, que fue uno de los más importantes para mí, porque hacía muy poquito tiempo mi hermano había fallecido inesperadamente en un accidente deportivo de piragüismo, un fin de semana. Y claro, eso, imaginaros, ¿no? Seguro que todos pues alguna situación habéis tenido, ¿no? que afrontar en ese sentido, pero claro, son situaciones que es que yo no contaba para nada en la vida que me presentara esa escena, ¿no? Y ahí fue la pregunta más importante que me he hecho en mi vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿De qué va la vida? ¿Y quién soy yo? Y cuando tú te haces estas preguntas, que son profundas, que son importantes para ti, pues la vida te va ofreciendo situaciones y recursos para que tú, si estás atento, vayas averiguando y escuchando esas respuestas. Entonces, segunda reinvención, ¿no? Aquí ya vamos viendo los aprendizajes, al final de la charla los resumiré, ¿no? Pero vamos viendo, lo más interesante son los aprendizajes, las reinvenciones que uno se tiene que ir haciendo en base a construir esa nueva visión de uno mismo y hacerse preguntas potentes, importantes, significativas, ¿no? Y ya estando en Madrid, el reto continuaba a través de las pérdidas. Yo había conseguido un logro profesional interesante, buen reconocimiento y ya casi estabilidad, porque habían pasado muchos procesos de fusión, tuve que tratar con muchas personas para ir reinventando el equipo, ¿no? A medida que iba creciendo la organización, y había personas que las tenías que invitar a bajarse del carro y otras a subir, porque esto es lo que sabemos que sucede, ¿no? Y aprender yo a hacer eso de alguna manera que a nadie le suele gustar, ¿verdad? Pero bueno, tienes que hacerlo. Y recuerdo que, bueno, tuve que invitar a personas a que se fueran y a otras a que se quedaran. Y también aprendí a poner límites, porque hay veces que cuando en las empresas empieza esto es como que no saben parar, ¿no? Yo recuerdo que un día le dije a una de las personas de altos cargos, digo, bueno, esa persona, si las quieres invitar a irse, la invitas tú, porque yo, como no le veo sentido, pues prefiero no
no apuesto por ello. Y se quedó. Con lo cual debía ser que no había mucho motivo, ¿no? Entonces, bueno, aprendes también a tener más claridad de lo que quieres, ¿no? A poner ciertos límites de lo que estás dispuesto y de lo que no. Entonces, ahí es donde surgen tus valores. Y te das cuenta, ¿no? Nuevamente de lo que estás siendo capaz. Y entonces en esa época, pues me informan de una enfermedad grave de mi madre a la que le dan 3 meses de vida. Entonces yo tampoco contaba con esto. Y tuve ahí la suerte de que mi jefe me dijo, bueno, le han dado 3 meses de vida. En Suecia para estas cosas, pues somos como muy flexibles, ¿no? Y tú mira a ver si te tienes que ir con ella, porque ella vivía en otra ciudad, ¿no? Y no me lo pensé 2 veces, la verdad. Dije, sí, me voy. Mi equipo, que era grande, éramos 32 personas, pues yo ya lo habíamos ido configurando, creando, ¿no? Y yo veía que ya estaba bastante consolidado como para yo poder irme con mi madre, ¿no? Y los aprendizajes los he ido viendo luego, porque ahí cuando te toca afrontar esas situaciones, pues, bueno, cada uno, no todo el mundo va a reaccionar o hacer lo que yo hice, ¿no? Cada uno tiene que ver su historia personal, que la de cada ser humano es única, ¿no? Pero mi opción fue esa, ¿no? Y después me di cuenta de la gran fortuna que tuve de acompañarla hasta su último respiro. Y al mismo tiempo mi padre pues tenía una leucemia, con lo cual una ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, una leucemia. ¿Y cómo afrontas tú todo eso, no? Pues yo me he dado cuenta que no estaba preocupada por mí, sino yo lo que estaba era a disposición de mi madre y de mi padre, y de hacer por ella todo lo que ella no podía hacer. Incluso estar atentas, porque enfermedades tan dramáticas, digamos, pues si te quedas sin respiración, que yo la tenía que sacar corriendo con la ambulancia, igual un médico decide que le tiene que hacer una traqueostomía y enchufarla a una máquina, y mi madre a eso no quería. Con lo cual tienes que tener mucha claridad de actuación ante momentos que te pueden sobrepasar, ¿no? Cuando alguien no puede respirar, ¿no? Y después con el tiempo me he dado cuenta de toda la capacidad que tiene el ser humano para ir afrontando esas situaciones. Y te tienes que ir reinventando tú, constantemente. Entonces, ahí, pues, mi madre dejó el cuerpo, fallece, y mi padre al poco tiempo. Y lo salvé por teléfono como 3 o 4 veces, ¿no? De morir desangrado también. Entonces, las muertes hicieron que yo me hiciera preguntas importantes para la vida, ¿no? Y ahí es donde empecé todo mi desarrollo personal, cursos, búsqueda de qué es lo que me podía dar respuestas. Encontré pues la meditación Raja Yoga, y fue lo que me hizo ir despertando y darme cuenta de que eso a lo que yo me había aferrado, que es tu identidad falsa de tu rol como directora financiera o como hija o como hermana o como lo que sea en la vida en ese sentido, ¿no? Pues el haber llegado a un estatus
laboral, un bienestar económico que yo nunca lo había pensado para mí, sino para que mi familia estuviese bien atendida. Pero quieras que no, son apoyos de una vida que tú te vas construyendo, ¿verdad? Hemos nacido como eso, ¿no? Pues edúcate, cásate, cómprate el coche, el piso, el tal, el cual. O sea, te vas creando como una estructura física y tú te crees que eres eso. Hasta que la vida como que te lo va quitando, porque después de que desapareció de mi vida mi hermano, mi madre, mi padre, pues también desaparece el trabajo. Dice, ala, ya puesto. Bueno. Entonces, claro, para mí en aquellos momentos era como un poco shock, porque eran como demasiadas cosas, pero yo no lo viví como shock, porque claro, cuando uno está como shock, pues es como que no. Pero después te das cuenta, ¿no? Bueno, algún estado así de aquí que pasa, sí que seguramente sucedió, ¿no? Entonces, claro, cuando ya a través de todo lo que estaba haciendo, comienzas a darte cuenta de quién eres tú verdaderamente. Comienza a venir esa respuesta desde tu propia experiencia personal. Y sí que solté alguna lagrimita al darme cuenta, digo, ay, ya no soy directora financiera, ahora que soy, ¿no? Bueno, entonces viene la confusión, viene la incertidumbre de no saber bien dónde estás ni quién eres. Y recuerdo que me fui a un retiro en Oxford, donde para un seminario que se llamaba Self-Management Leadership, ¿no? Autoliderazgo, y ahí el facilitador presentaba una curva de la vida. Y las curvas de la vida, pues está el nacimiento, el desarrollo, la madurez y la crisis otra vez de que hay alguien que se sienta así en crisis de que cuando me levanto estoy ahí un poco mohíno, que no sé qué hacer bien, qué pereza, otra vez la vida. Pues yo no estaba en esa situación, pero bueno, puede ser esa otra similar. La cuestión es que estás viviendo un periodo de confusión, que no ves bien tu horizonte, ¿no? Que todo se nubla un poco. Y cuando dibujó la curva y dibujó ahí ese torbellino, ese remolino, esa confusión, dije, ya sé dónde estoy. Y después de ese momento, lo único que puede venir, ¿qué es? Pues otra curva de reinvención. Entonces, como soy muy visual, pues al ver eso, digo, vaya, es como un pequeño mapa para darte cuenta de qué es lo que tú estás viviendo. Te ayuda a saber cuál es tu momento vital y que estás en una fase de reinvención, que algo nuevo vas a crear y que vas a ser tú el protagonista de eso. Con lo cual yo voy viendo a lo largo de mi trayectoria y mi viaje cómo mi conciencia se va expandiendo poquito a poquito, voy entendiendo más de mí, voy entendiendo más de qué es la vida y abandonar este hábito tan generalizado de víctima de las circunstancias, que yo no me sentía víctima, pero después si lo analizas, pues cuando estás así desconcertado es que tampoco estás siendo protagonista de tu vida porque no sabes bien qué es lo que tienes que hacer, cuál es el siguiente paso y qué es lo que tienes que cambiar internamente tú, porque también estamos acostumbrados a creer que la vida se crea afuera, que todo lo que sucede o que no sucede es por lo que sucede allá afuera. Entonces este es otro cambio, ¿no? Darte cuenta que la vida de cada uno de nosotros sucede dentro de nosotros y se manifiesta fuera.
Esto es un gran cambio de paradigma, un gran cambio de conciencia, que me está llevando de la conciencia más material, más baja, a el desarrollo de una conciencia más elevada, más espiritual, de darme cuenta precisamente de eso, ¿no? Que es lo que yo empezaba a vislumbrar y darme cuenta, que yo verdaderamente soy el ser espiritual que se está manifestando a través de este cuerpo y estoy creando mi realidad física en este mundo físico. Y entonces eso va poniendo la responsabilidad de tu vida en tus manos y dejas de depender de los demás y de las circunstancias de la vida para crear tu propia vida. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Eh? Entonces la vida te sigue presentando oportunidades, ¿no? Para ver qué quieres hacer con tu vida y qué desarrollar. Entonces la siguiente etapa supuso pues soltar más apegos. Soltar mi casa en Madrid, soltar la ciudad de Madrid, que acabó gustándome, porque cuando vine era como, uy, esto es demasiado grande, ¿no? Digo, de la huerta a la selva vengo yo aquí, venía de Valencia. Pero la verdad es que me encanta Madrid. Tengo que confesarlo. Así es que dejé estos apegos por un motivo altruista, algo mayor que yo. Hacía falta en Madrid para contribuir con mis capacidades y los talentos que yo había desarrollado durante mucho tiempo en base a la contabilidad, a las finanzas y todos estos temas. Y claro, ahí que tuve que romper, además de soltar estos apegos, creencias limitantes. Porque yo después de haber dejado la multinacional me di un periodo de sabático, que se llama sabático, pero no paras de hacer cosas, ¿sí? Pero bueno, vas haciendo las que tú consideras que tienes que hacer y es como de otra manera, ¿no? Y claro, empecé, digo, bueno, voy a empezar trabajando poquito, pero ahí empecé a darme cuenta del poder de la mente. Y encontré el trabajo que yo quería, de poquito, pero cuando me ofrecieron si les podía ir a ayudar a Barcelona, dije, madre mía, yo nunca he dejado un trabajo, es que ni se me ocurre dejar un trabajo. Y además, a cierta edad, después ya nadie te contrata, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que estáis de acuerdo? Con esta creencia tan limitante. Bueno, pues tengo que deciros que aprobé. La rompí. ¿Por qué? Porque mi motivación era mucho más grande que eso. Y confié en que igual que había logrado conseguir ese trabajo que me había propuesto, pues ¿por qué no? Para eso estaba yo, ¿no? Para romper mis creencias y atreverme a hacerlo. Y yo aterricé, fui en noviembre, yo tiré mis currículos, mandé todo lo que yo hice todo lo que tenía que hacer. No es que te cae del cielo. Tú haces lo que tienes que hacer, pero confiaba en que tenía que salir algo. Pero también tuve mis pequeños o grandes retos. Voy a un trabajo, a solicitarlo, y la chica que me hacía la entrevista dice, ¿pero tú estás segura que tú quieres esto con tu currículum? Y yo, sí. Pues digo, no quiero tanta responsabilidad como antes, pero claro, es que me había pasado, era como casi mis comienzos. Total que me llamaron, porque decía, ay, que me van a llamar, y me llamaron. Y cuando me llaman digo, mira, lo siento, pero no puedo decir que sí, ¿no? Porque tampoco es cuestión de volverte gris y no desarrollar tus talentos, que este es el aprendizaje, ¿no? Desarrollar tus talentos. Encontrar cuál es tu propósito en la vida, porque si no, no vas a ser feliz, que es el motivo
principal por el que estamos aquí, para ser felices, para amarnos, para vivir una vida en armonía. Entonces me costó decir que no, pero lo dije. Y seguí echando mis currículos. Total, para no hacer larga la historia, aterrizo un 1 de diciembre en Barcelona, sin trabajo todavía, y el 7 de enero ya estaba trabajando. Lo digo para el poder de la mente, el poder de la actitud. ¿Cuál era mi actitud? Vale, me necesitan, me ofrezco, estoy abierta, abro mi corazón generoso, confío y hago lo que tenga que hacer. Mínima duda, minimizar las dudas, atreverte, ser valiente, porque la vida está para apoyarte, no está para fastidiarte la vida, ¿no? Otra creencia que tenemos, ¿la vida está para fastidiarme? No, no. Yo tengo muchas pruebas y seguro que vosotros también. A nada que barráis así un poquito para atrás, sacáis los aprendizajes, los traéis aquí y de uy, qué bien, ¿no? Qué bien me siento, ¿no? Recogiendo esos pequeños, medianos o grandes pasos y aprendizajes que vamos haciendo, ¿no? Entonces ahí es importante eso, descubrir cuáles son tus talentos. Entonces, yo estaba ofreciendo los talentos que ya había desarrollado, pero, mejor dicho, porque los peros cortan, no sabía cuáles eran todavía los talentos que tenía por desarrollar. Lo que sucedió es que en esta compañía en la que yo trabajé, en el año 95 contratamos una empresa consultora para que nos ayudara a pasar por los procesos de cambio cultural, que éramos 10.000 personas en esa empresa. O sea, llegó a ser muy grande, ¿no? Dobló de 5.000 a 10.000 en 2-3 años. Y entonces ahí fue la primera vez que oí hablar de coaching, de liderazgo. No solamente oí hablar, sino que hacíamos, ¿no? Talleres, ejercicios y tal. Y lo hacíamos deslocalizadamente, algunas veces en Madrid, otras veces en otras ciudades. Y recuerdo que fue en Sevilla, en un taller de estos. Recuerdo cómo iba vestida y de repente, me vino un pensamiento. Un día estaré al otro lado. Digo, uy, ¿al otro lado? ¿Qué otro lado voy a estar? ¿No? Se plantó en mí la semillita pues de ser coach. En España, en el año 93, apenas se oía hablar de eso y me parece que estaba iniciando una escuela. Con lo cual yo empecé a tener eso ahí, empecé a buscar, pero digo, pues no hay nada y esto que hay pues tampoco me parece. Pero la vida se fue encargando y en esta época en que os estoy contando de esta nueva etapa, pues un día me dice mi jefe, esto a ti no te va mucho, ¿verdad? Digo, pues no, la verdad es que ya no. Dice, ¿llegamos a un acuerdo? Digo, pues estupendo, fenomenal. Porque unos meses antes había llegado la primera escuela de formación en coaching, además internacional, y era un tipo de formación experiencial, ¿no? De learning by doing. Y dije, esta es, y me había formado. Entonces la vida que dijo, ala, venga, ¿qué haces aquí con los talentos que ya has desarrollado y ahora estás infrautilizando un poco porque no es el nivel que alcanzaste? Venga, fuera zona de confort. Ahora tienes que desarrollarte en esta profesión, ¿no? Y entonces, bueno, pues es volverte a estirar, porque claro, ahora ya es un cambio tremendo todo lo que ha dado el desarrollo personal. No ha habido nunca tantos libros, tantos talleres, tantas conferencias. Pero cuando yo empecé no era así, ¿no? Y suerte para mí también que la vida me había dado esta oportunidad de formarme en todo el conocimiento de la meditación Raja Yoga, y yo ya daba pues seminarios, talleres, todos pues a un cierto nivel de experiencia, pero de ahí a dedicarme a nivel profesional incorporando pues muchas herramientas interesantes, pues fue un salto que tuve que hacer. Entonces ahí tuve que volver a cambiar la visión de mí misma,
porque hace unos años sí lo decía, que no lo decía a muchos, la verdad, decía, pero de los números a las personas. Y en realidad me di cuenta que cuando estaba con los números, yo era una financiera un poco rara, porque decía, no, los números los hacemos entre todos los de la compañía. En el departamento de contabilidad y finanzas lo que hacemos es sacar la foto de lo que ya ha pasado. Pero la vida sigue y la construimos entre los que aquí estamos. Y allí también, pues digamos que mi función era crear los equipos que iban desarrollándose, con lo cual sí que había una tendencia muy importante en mí hacia las personas, y hoy puedo decir que vivo de esta profesión que me satisface, que me enorgullece, sobre todo porque es mi propósito en la vida, es cómo se tiene que desarrollar este capítulo en mi vida. Y ese ha sido mi aprendizaje también, ¿no? Que la vida tiene para ti ahí tu propósito, y tú lo único que tienes que hacer es darte cuenta que es ese tu propósito. No lo tienes que crear, no lo tienes que inventar, no nada. Tú has nacido en esta etapa de tu vida para expresar eso, y tú tienes que trabajar internamente una serie de cualidades del ser y unos talentos como ser humano, como persona, y seguir poniéndolos a disposición como estás haciéndolo, ¿no? Entonces, esto que me enseñó, que cuando uno desarrolla su faceta laboral alineado con su propósito en la vida, no lo experimenta como trabajo. Porque hay algunas personas que dicen, ay, ¿no acabas cansada de escuchar a tanta gente y tal y tal? Digo, no, digo, ¿qué va? Salgo recargada. Salgo recargada. Entonces, darnos cuenta de cuál es mi propósito en la vida, para qué he venido yo a la vida, y puede ir cambiando durante mi vida de forma. Pero en el fondo son diferentes manifestaciones y expresiones del ser que soy. Y recuerdo, no sé si fue hace 2 años, así, que alguien después del verano me dice, ¿qué tal las vacaciones? Y hice así, ¿sabes? Aquello como que una pregunta que te cala. Digo, ¿vacaciones? Digo, vacaciones, como lo que tú estás, creo yo, pensando, vacaciones. Digo, hace un montón de años que no tomo de esas vacaciones. Digo, pero es que me estoy dando cuenta que hace como 16 años que tengo el sentimiento de vivir de vacaciones. Igual trabajo más que antes. Pero cuando estás conectada, estás alineada, eres coherente con ello, pues es que es liviano, es ligero, no hay carga, no hay peso. Es, digamos, como esfuerzo más fácil, porque esfuerzo creo que haces y constantemente, pero es un trabajo interno tuyo, es otra calidad, ¿no? Y también tiene otro retorno diferente. Cuando tu trabajo es interno, puede que haya momentos que vivas frustración de que no sabes cómo manejar eso, pero después cuando lo consigues, porque no desistes, ¿no? Para mí otra de las claves, me di cuenta, el siguiente reto fue que me ofrecieron ir a otra ciudad. Entonces ya era soltar Barcelona también. Y para ir a crear un centro de meditación. Y anteriormente me habían ofrecido irme a una ciudad en el extranjero, fui, probé y dije, no, digo, me parece que esto no es lo siguiente que me toca. Pero cuando me ofrecieron a otra ciudad de aquí de España, a crear desde cero un centro de meditación, digo, vale, un nuevo reto, venga, a por él. A por él. Y ahí, ¿qué aprendí? Aprendí que cuando uno está entusiasmado, determinado, enfocado, con esa actitud altruista de que cuantas más personas se beneficien de eso que tú vas
a crear ahí mejor, pues suceden maravillas y magia. Es como recuperar esa inocencia que no te hace tener la más mínima duda de que va a suceder y que pues la fuente de energía todopoderosa no tiene más remedio que actuar. Entonces me fui allí con todo eso y alquilé la sala más grande que encontré en Zaragoza. Y lo digo como punto más, hay muchas anécdotas y muchas historias interesantes, pero esto fue como lo que más me impactó, de que este pensamiento mío de que cuantas más personas pues se puedan beneficiar mejor, alquiló una sala de 400 personas y a mí no me conocía nadie en Zaragoza. Entonces unos compañeros de Lérida vinieron, en un fin de semana me ayudaron, ellos igual de entusiasmados o más que yo, y en aquel entonces se podía y empapelamos la ciudad con 400 carteles. Y 2 pequeños anuncios en estos periódicos gratuitos. Y además me acuerdo que era un 3 de mayo, el 1 era fiesta y el 2 allí también, aquí me parece que también, ¿no? Con lo cual mucha gente decía, ¿pero cómo se te ocurre? Y además había invitado a la directora internacional a que viniera y tal. Pero yo no tuve la más mínima duda. Entonces inauguramos el centro, vinieron 30 personas invitadas y tal, de fuera casi todas, más 3 los dueños del piso y un cliente mío que tenía por ahí. Y yo me fui súper tranquila de ahí a la sala. Y cuando llegué a la sala, ¿qué había? 400 personas. Recuerdo que, bueno, pero yo, pues sí, pues es pues como normal, ¿no? Pues como que yo no había hecho nada, ¿no? Es cuando te sientes instrumento, ¿no? Tú haces lo que tienes que hacer. Me acuerdo que esta ciudad era Zaragoza, ¿no? Y una señora que me ayudó mucho también me decía, ay chica, no sé si estoy preocupada pensando que no va a venir nadie o que van a venir muchos. Digo, la cuestión es estar preocupada. Digo, tú olvídate. Nosotras hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo mejor que hemos sabido y ya está. Lo demás lo soltamos. Y así fue. Y la verdad es que después, pues, sucedieron cosas similares durante muchísimo tiempo que estuve allí, pues, 8 años. Y el último, ya os cuento, la última reinvención, ¿no? O sea, ahí que aprendí que cuando estás con tus alas de determinación, enfoque, entusiasmo, nada te distrae, no llegan las dudas, las cosas suceden. Y después allí ya, pues los últimos 4 años, el trabajo me iba trayendo a Madrid. Allí también tenía, pero allí iba disminuyendo y aquí iba aumentando. Entonces yo dije, yo ya no puedo vivir así tanto. Ir allí a trabajar, aquí con el centro y tal, pum. Total que hace un poquito más de año y medio, sí, en julio era 2 años, pues me volví a Madrid por temas de trabajo, a seguir desarrollándome en el trabajo, pero en realidad como me estoy desarrollando es como persona, ¿no? Como poniendo en práctica pues todo el conocimiento espiritual que voy adquiriendo. Y bueno, en la etapa anterior también aprendí la importancia que tiene el meditar, porque mucho de lo que se consiguió yo creo que fue por lo que yo personalmente medité y por los que me acompañaron meditando también, pero como pasé muchos ratos sola, yo invocaba a las personas, ¿no? Y decía que aquí estamos, ¿no? Como una estrella de luz, ¿no? Como un faro de luz, aquí es, ¿no? Aquí es. Y esa manifestación, se me ha ido un poco el hilo de lo que os quería decir. Me he quedado ahí, chup. Me he ido para atrás. Vale. ¿Cómo? Sí, la nueva etapa en Madrid, sí, lo que
Me he ido, es para que me he ido para atrás para después recogerlo aquí. Sí, la importancia de meditar, ¿no? Y cómo eso te ayuda a que se vaya manifestando tu realidad, ¿no? Y cómo vas fluyendo y la magia se va dando y todo se va haciendo fácil, ¿no? Y encontré casa enseguida, el primer piso que vi me gustó, y, no sé, cosas que en Madrid no creo que sean fáciles, ¿no? Y ahí, en esta última fase que estoy viviendo, es como darme cuenta de que ahora la reinvención es algo que tú reconoces como capítulo cerrado, siguiente paso, y qué es lo que tienes que hacer para reinventarte en este siguiente paso, ¿no? Entonces, el aprendizaje es cómo ir reconociendo tu individualidad y todos tus tesoros internos para permitir que se expresen y se manifiesten cuando te conectas y te alineas con lo supremo, y cómo atreverte, ¿no? Cómo seguir atreviéndote, ¿no? Cómo mantener esa actitud de aprendizaje de la vida, ¿no? Esa inocencia de niño, de que todo se asombra y todo es novedoso. Y para eso la meditación para mí es muy, muy importante, porque es lo que más sentimiento de estabilidad, de seguridad, de confianza en mí misma, de confianza en la vida, de ver las oportunidades y no los problemas. Me ha hecho que todo esto, que a lo mejor a nivel teórico, estudiando pues, con la profesión y tal, lo puedes entender a nivel racional, como al hacer todo este ejercicio hoy, que bueno, yo cada día estudio en mí y tal, pero he hecho un resumen como especial para poderoslo ofrecer y que vosotros también vayáis viendo en vuestra vida vuestros capítulos, vuestros aprendizajes, vuestros avances, vuestros estancamientos, lo que habéis soltado, lo que habéis cogido de nuevo y tal, ¿no? Pues a mí me parece que la historia de cada ser humano merece ser contada, merece ser escuchada, merece ser escrita para darnos cuenta de cuál es la verdad. Y la verdad es que nosotros somos los creadores de nuestra propia vida. Nosotros somos los que la creamos y recreamos constantemente, ¿no? Así que ahora mi vida pues tiene mucho sentido, tiene mucho significado y sigue teniendo retos, porque si no tiene retos significa que no estamos vivos. Y para mí la creatividad es vida y la meditación me hace sentirme más viva que nunca. Y hay veces que yo escucho en el ámbito profesional en el que me desarrollo que utilizamos mucho lo que llamamos preguntas potentes o preguntas poderosas. Y antes de terminar esta primera parte voy a lanzar dos. Y una es, ¿qué quieres hacer con tu vida o cómo quieres vivir tu vida si te dijesen que te quedan 3 meses de vida? Y para mí otra pregunta que he descubierto que casi me parece hasta más poderosa que esta es, ¿qué harías con tu vida o cómo la vivirías si te dijeran que vas a vivir para siempre? Bueno, yo creo que hay que pensarla. Porque esto tiene consecuencias enormes, ¿no? Si lo ponemos a mí lo que me ha brindado la espiritualidad es abrir mi conciencia, mi plano, o sea, como mucho más grande, y a mí esta pregunta me lleva a la responsabilidad personal de cuál es mi impacto en mi vida personal, en mis relaciones y en el planeta.
Porque si vamos a vivir para siempre, el planeta no sé si va a llegar. Bueno, cada uno que se replantee, ¿no? Lo que significaría vivir para siempre. ¿Cómo sería mi vida en este planeta? El planeta, el único que tenemos. El maravilloso planeta Tierra, pues que somos seres espirituales, pero nuestra experiencia es física. Sin este cuerpo no podemos conocernos, ni relacionarnos, ni amarnos, ni ser felices, ni nada, ¿no? Entonces a mí esta pregunta es que me parece como muy grande para replantearme cuán cuidadosa debo ser con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, con mis relaciones, con mi salud, con mi tiempo libre, con mi trabajo, en fin, para mí esta pregunta es como que lo abarca todo de una manera global, ¿no? Perdona, si tú crees en la creatividad, ¿por qué te preocupa que la vida pueda ser eterna? Porque vas a seguir creando siempre. Esa es mi forma de verlo. Muy bien, estupendo. Muy bien, pues vamos a terminar aquí. Si queréis podemos concluirlo con unos minutitos y después continuamos. Y si hay preguntas y tal, las vamos viendo. Concentro toda mi atención en el centro de mi frente. Me visualizo como una estrella luminosa. Resplandeciente, luminosa. Ese soy yo, el ser de luz que habita en este cuerpo. Yo soy la vida que se manifiesta a través de él. Me hago consciente de los pensamientos que vienen a mi mente y de que yo no soy mis pensamientos. Yo soy quien los crea. Yo creo mis pensamientos. En mi interior tengo el poder de elegir qué pensar. Y en estos momentos puedo decidir conectar con mis cualidades originales, positivas. Con el ser de paz que soy. Pienso en la paz que hay en mi interior. Siento la paz que hay dentro de mí. Y me hago consciente que desde este espacio de calma y tranquilidad puedo permitir que mi creatividad aflore.
soy capaz de escucharla, de verla, de sentirla. Y conecto con la seguridad y la confianza de ser quien soy. Y sé que desde aquí, desde este lugar, puedo crear lo que yo quiera en el momento en que me encuentre en mi vida. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es mi siguiente capítulo? Que puedo escribir como yo quiera. Y conservando esta experiencia en mi interior, si tenía los ojos cerrados, los puedo ir abriendo y moviendo mi cuerpo, tomando conciencia del lugar. Pues muchas gracias y nos vemos ahora, en un momento. Gracias.